Bienvenidos todos y todas a este segundo video del grupo de videos de los temas de nuestra asignatura. En esta oportunidad vamos a revisar una especie de flashback o un recorderis del tema inmediatamente anterior. Y es entonces este recorderis el que gira en torno a teoría del Estado y algunos elementos de teoría de la Constitución. Recordando entonces además entre los conceptos básicos de los elementos del derecho, qué es del derecho y cuáles son las características que lo componen, y lo propio con relación al Estado, qué es el Estado y cuáles son sus elementos. Vamos entonces con el primero. ¿Qué podemos entender por el derecho? Y sobre este tema, cuando estuvimos en nuestra clase, revisamos los conceptos por lo menos de 3 autores y creamos un concepto propio. Primero, el concepto de Bodenheimer. Por otro lado, abordamos el concepto de Austin. También hicimos lo propio con el concepto de Hart, para continuar con un concepto contractualista en torno a la materialización del derecho. Vamos entonces con el primero. Austin dirá que el derecho, o más bien Bodenheimer, que es el primero, dirá que el derecho es el punto medio entre la anarquía y el despotismo. Tenemos que analizar entonces cada uno de los elementos de este concepto para entender qué quiere decir Bodenheimer con ello. Él trae dos extremos polares, dos puntos extremos, en los cuales por un lado está la anarquía como forma de organización social y por otro está el despotismo. ¿Qué se entiende por uno y qué se entiende por otro? Pensemos en la anarquía como una forma de organización social en la cual no existe un centro de poder en una persona o en un grupo de personas o en instituciones, sino que cada uno de los individuos goza de la potestad para ejercitar en la medida de sus posibilidades la cantidad de derechos y libertades que le asisten, sin un órgano que aglutine a la sociedad. Eso por un lado. Podemos decir entonces, por otro lado, que en el otro extremo polar encontramos al despotismo. ¿Qué entenderemos por despotismo acá? O según Bodenheimer, el despotismo es una forma de organización social en la cual existe un individuo o un grupo de individuos, sobre todo uno, que en su persona engloba toda la gama y el núcleo de derechos. Entonces, pensemos en uno y otro extremo polar. En el primero de ellos, en la anarquía, podría surgir situaciones problemáticas en torno a que las personas, al tener la posibilidad de ejercer sus derechos sin gran cantidad de limitaciones, pues entonces cuando haya una situación en la cual se encuentre frente a los derechos del otro, no habrá un límite más allá que la fuerza o más allá que el intelecto del ser humano, y habrán varias vertientes que intentan explicar la anarquía desde otros puntos de vista, pero para Bodenheimer eso trae inconvenientes porque no habría un orden social, habría caos. Ahora, en el otro extremo estaría la anarquía, en la cual, me excuso, el despotismo, en el cual un individuo tiene en su cabeza el uso del poder absoluto. Y desde ese punto de vista, pues no existirá entonces tampoco la posibilidad del ejercicio de los derechos de las personas, por lo tanto no habrá límites al poder, por lo tanto, por lo que en ese individuo tiene todos los derechos y las prerrogativas, y a las demás personas del conglomerado social no le asisten más sino las facultades que otorgue ese individuo o las prerrogativas que otorgue ese individuo. Por lo tanto, el concepto de Bodenheimer gira en torno a los límites. Por un lado, límites al poder de los individuos, y por otro, límite al poder absoluto en una persona.
por acá, pensaremos que este concepto, y a nuestro modo de ver bastante acertado, sin embargo no es el único. Vamos entonces con otro concepto, y aquí tengo que ser claro al evidenciar que existe una gran cantidad de conceptos de derecho, no solamente el de Bodenheimer, sino que Vladimiro Naranjo evidenciará que son muchos o mucha la gama de conceptos de derecho que no se agota solamente con Bodenheimer. Vamos entonces a otro concepto de derechos, de derecho, y es el concepto de Austin. ¿Qué dice este autor? Austin dice que el derecho es un conjunto de mandatos respaldado por amenazas. Bien, ¿qué debe entenderse por esto? ¿Qué significa este concepto para Austin? Y hagámoslo a partir de un ejemplo. Supongamos lo siguiente. Un individuo va por alguna de las calles de nuestra ciudad manejando, ¿cierto? Y llega a cierto punto en el cual hay un semáforo que en ese momento se encuentra en rojo. Supongamos que la persona se encuentra frente a una urgencia y es necesario que pase, es necesario llegar rápido y por esa situación lo que hace es que cruza el semáforo en rojo hacia adelante y inmediatamente en la cuadra siguiente hay un policía de tránsito. ¿Bien? El policía de tránsito hace que la persona se detenga y haciéndole ver su conducta, ¿no?, que es una contravención al Código Nacional de Tránsito, le impondrá un comparendo. Vamos entonces nuevamente al concepto de Austin. Austin dice que el derecho es un conjunto de mandatos respaldado por amenazas. Aquí podemos evidenciar que existe un mandato. ¿Y cuál es el mandato? Pues es nada más y nada menos que la orden o prohibición de cruzar el semáforo en rojo según el artículo 118 del Código Nacional de Tránsito, cuando indica que es la luz roja. Bien, ¿y cuál es la amenaza? Pues en este caso será la medida o el comparendo interpuesta por el policía de tránsito que estaba al otro lado de la esquina o estaba en la mitad de la cuadra siguiente y que vio la conducta de ese individuo que se pasa el semáforo en rojo. Hasta aquí pensaremos que el concepto de Austin tiene, además de un sustento esto adecuado, pensaremos que se agota el concepto de derecho. Sin embargo, hay una discusión teórica en torno al siglo pasado entre Austin y Hart, teórica pues porque Hart más adelante hace críticas a este concepto. ¿Y cuál es la principal crítica? Pues si ustedes me lo permiten, voy a hacerlo primero a partir de un ejemplo y después de eso, ahí sí voy a explicar la crítica que Hart le hace a Austin. Vamos entonces. Imagínense que un individuo, este mismo individuo, cansado de la situación que le ocurrió aquí en la ciudad, sale de viaje y se va a otro lugar. Imagínense a una playa maravillosa de alguna ciudad de nuestro país. Imaginen cualquier ciudad. Y empieza a caminar por cada una de las arenas blancas, de las hermosas playas paradisíacas que existen en nuestro Atlántico, en nuestro Pacífico, pero no se queda allí en la playa, sino que quiere caminar, quiere explorar, ¿cierto? Y camina y va hacia adentro de las cuadras y cruza y va llegando a los barrios más lejanos y más marginados que no están para el turismo. Y después de que está en uno de estos barrios, sigue caminando y ya se hace de noche, se hace tarde y es abordado por un grupo de 3 personas. Una de esas personas toma un cuchillo, le apunta tocándole con la punta del cuchillo en la espalda y le indica que le entregue todo lo que tiene.
Bien, hasta aquí, pausa el ejemplo. Pensemos entonces. Según Austin, el concepto de derecho es un conjunto de mandatos respaldados por amenazas. Pensaremos aquí que cómo se adecua este concepto de Austin con relación al ejemplo que acabo de dar. Preguntémonos lo siguiente. La orden del ladrón con el cuchillo a la persona, ¿sí? La orden de que le dé todo lo que tiene es un mandato. Pensaremos que sí, este es un mandato. Ahora, ¿está respaldado por amenazas? Creo que sin lugar a dudas el propio ejemplo salta por su facilidad de comprender que la amenaza que trae el cuchillo es más que suficiente para obligar al otro individuo a hacer lo que él quiere. Por lo tanto, entonces Austin o Hart hará la crítica al concepto de Austin al decir que en ese concepto no queda claro cuál es la diferencia entre los mandatos respaldados por amenazas que trae el Estado y los mandatos respaldados por amenazas de un grupo de bandidos. Eso lleva entonces a la formulación de un nuevo concepto de derecho por Hart, en el cual indica que el derecho está compuesto por un conjunto de reglas, unas primarias y otras secundarias. Y ahorita vamos a hacer un análisis también de este concepto de Hart a la luz del derecho moderno. Postura positivista, por cierto. Entonces, Hart dirá que el derecho es un conjunto de reglas primarias y un conjunto de reglas secundarias. ¿Cuáles son las reglas primarias para Hart? Serán las reglas que deben cumplir todos y todas las personas que están en la sociedad. Bien, hasta aquí, y estas mismas reglas podrían asimilarse al concepto de Austin de un conjunto de mandatos respaldado por amenazas. O sea que hasta aquí no hay una gran diferencia entre el concepto de uno y otro. Lo que diferencia al concepto de Austin del de Hart es que Hart indica que además el derecho está compuesto por un conjunto de reglas secundarias. Estas reglas secundarias que a su vez se clasifican, tienen una gama de clasificaciones, tienen unas que se llaman las reglas de reconocimiento. Y esas reglas de reconocimiento son las que habilitan o reglas habilitantes, es decir, las reglas que indican quién puede crear las normas jurídicas y bajo qué procedimientos. Entonces, tendremos que las reglas secundarias exponen quién debe crear las normas en el ordenamiento jurídico colombiano y siguiendo el procedimiento que se establece para ello. Pongamos un ejemplo, una ley ordinaria. La Constitución establece quién es el órgano que debe crear las leyes de cualquier tipo en Colombia. Si hacemos una lectura rápida de nuestra Carta Magna, veremos que es el Congreso de la República el órgano establecido para tal fin. Y también será la Constitución la que establece cuáles son los requisitos mínimos necesarios para que un proyecto se convierta en ley de la República. Por supuesto que regulado también, o también desarrollado por la Ley Quinta del Congreso, o Ley Orgánica del Congreso. O sea que desde ese punto de vista ya sí hay diferencias entre el concepto de Austin y Hart, porque Hart está diciendo que no cualquier persona puede emitir mandatos y no cualquier persona puede emitir amenazas, sino que serán aquellos que tengan la competencia y siguiendo el procedimiento para tal fin. Hasta aquí pareciera que estuviera dilucidado el concepto del derecho. Sin embargo, ¿qué pasa cuando las reglas que han sido creadas por un órgano establecido, y aquí ya pasamos a otro concepto, ya más adelante lo diré, ¿qué pasa entonces cuando las reglas hayan sido creadas por un órgano establecido y siguiendo un procedimiento establecido además, pero que vaya en contra de valores y principios establecidos en una constitución? Imaginemos nosotros ejemplos en los cuales en algunos estados, existiendo constituciones maravillosas como la Constitución de Weimar, se creaban reglas o se creaban disposiciones y se transgredían disposiciones de la Constitución.
Quiere decir esto que el concepto de Hart, que es un concepto positivista, deja por fuera otros elementos que desde el punto de vista del derecho moderno son necesarios para el desarrollo del concepto propio de derecho. Por ello llegará otro autor, que es Dworkin, el que expone que el derecho no solo está compuesto de reglas, sino que el derecho moderno también está compuesto por valores y por principios. Por lo tanto, tendremos, y recapitulando hasta este momento, tendremos que decir que hemos revisado por lo menos 4 autores. Bodenheimer, que dice que el derecho es el punto medio entre la anarquía y el despotismo. Austin, que dice que el derecho es un conjunto de mandatos respaldados por amenazas. Hart, que dice que el derecho es un conjunto de reglas primarias y secundarias, las secundarias tienen un conjunto también de disposiciones que se clasifican, y allí están las reglas de reconocimiento, las cuales habilitan la creación de las reglas primarias. Y por último está Dworkin, que dice que el derecho además tiene un conjunto de valores y de principios. Sin embargo, para nuestra asignatura revisaremos un concepto contractualista del derecho. Y aquí debemos pensar entonces en que tenemos que profundizar en el concepto del contrato social. ¿Qué es el contrato social y por qué es importante para un concepto contractualista del derecho? Pues como su propio nombre lo dice, el concepto contractualista tiene que ver con los teóricos que abordaron el contractualismo. Estará aquí Rousseau, Montesquieu, Hobbes. Y para ello, pues es necesario revisar qué es el contrato social y qué es el estado de naturaleza. ¿No? El estado de naturaleza, según los contractualistas, es un estado en el cual el individuo puede ejercer una órbita de libertades. Y para entender esto de una mejor manera, podremos poner un pequeño ejemplo. Supongan que hay un individuo que se encuentra un ermitaño, se encuentra en medio del bosque, ¿cierto? Y está alejado por kilómetros y kilómetros de espeso bosque de la persona más cercana. Bien, 1000 kilómetros si así se quiere. Y esa persona allá en su recóndito lugar del planeta, en medio del bosque, decide gritar día y noche. Si los pensamos de esta manera, no habría ningún problema porque esa persona gritara día y noche, porque no hay otro individuo a quien moleste con esta conducta o esta actitud. Por lo tanto, este ermitaño será legislador de su propio destino. Este ermitaño podrá hacer lo que sus fuerzas le permitan hacer. Obviamente alguno pensará que no podrá hacerlo todo el tiempo porque su garganta se le destruye, pero el punto es que podrá hacer todo aquello que su fuerza le permita. Sin embargo, supónganse que allí llega otro individuo, ¿cierto? Es posible, y para poder hacer el ejemplo más interesante, supongamos que ese es el único lugar de todos esos kilómetros y kilómetros y kilómetros de bosque que tiene agua limpia. O sea que esta persona llegará allí y estará allí por el agua. Pero mientras que está allí, supónganse que el ermitaño está gritando día y noche. Probablemente esta conducta incomode a la persona que recién llega o la persona que está allí. Y por ello se hace necesario llegar a un acuerdo o a un contrato en el que los dos van a vivir o van a convivir en este mismo sitio. Supongamos que es necesario que las dos personas estén en el mismo sitio, pues tendrán que llegar a un acuerdo. O si no llegan a un acuerdo, pues será la ley de más fuerte y no habrá contrato. Pero cuando los dos llegan a un acuerdo, pues entonces estaremos hablando del contrato social. Y esto nos lleva por lo menos a las siguientes conclusiones. Primera, para que exista el derecho es necesario que exista sociedad. Si no hay sociedad, no hay derecho. Recuerden cuando estaba el ermitaño solo, pues entonces no tiene necesidad de derecho porque no hay necesidad de que sea regulada su conducta. Pero cuando llega otro individuo, sí es necesario regular conductas y por lo tanto surge el derecho. Tenemos otra conclusión
y es que la limitación de los derechos, es decir, hasta donde llega mi órbita de libertades e inicia la órbita de las libertades de los demás, serán los límites de los derechos y el inicio de los deberes. Pero ese lugar donde se intersectan el estado de naturaleza de uno y del otro es el lugar de la intersección donde surge el derecho y donde se le otorga la competencia al Estado para que regule las conductas. Recapitulando, podemos decir entonces que hasta ahora hemos abordado 5 conceptos de derecho. El concepto de Bodenheimer, que dice que el derecho es un punto medio entre la anarquía y el despotismo. El concepto de Austin, que dice que el derecho es un punto medio entre la anarquía y el despotismo. El concepto de Hart, que dirá que el derecho tiene un conjunto de reglas primarias y secundarias. El derecho de Durkheim, que dirá que el derecho además tiene valores y principios, pero terminando con un concepto contractualista, que será el que revisaremos en nuestra asignatura, que dice que el derecho es un conjunto de disposiciones que regulan la conducta humana en sociedad para buscar la convivencia y la paz. Espero que este segundo video les haya servido de ayuda y los invito a que revisen el video a continuación.